Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. La última imagen que vi fue el espíritu de una mujer con una bata de hospital parada frente a mí, mirándome fijamente. No sé qué quiere, hay muchas razones por las cuales los espíritus intentan acercarse a nosotros, ya sea pidiendo ayuda o quizás simplemente quiere asustarnos. ¿Tienes frío?, preguntó de nuevo. Tal vez porque me vio temblar. No. Entonces, ¿por qué estás temblando? Es que hay mucha gente, hay muchos espíritus. ¿O alguna vez te has encontrado con un espíritu agresivo? Él preguntó. Sí, respondí con voz ronca. ¿Como en las películas? Sí, dije. Pikrin también era así, pero ahora está más feliz, ya que ahora hablamos sobre la música coreana. Hablamos sobre sus ídolos. Vamos, dijo Arctic. A San Francisco, pregunté cuando lo vi levantarse. El avión sale esta noche. Comamos primero. ¿Estás bien? Sí, me levanté sintiéndome un poco mejor. El clima está un poco frío en este momento porque se acerca el invierno. Para mí este tipo de clima se llama buen clima, porque no hace ni demasiado calor ni demasiado frío. Regresamos al auto, fuimos a un restaurante no muy lejos del hospital, un gran restaurante de pollo frito. Miré adentro, no había mucha gente. Entramos y pedimos pollo frito. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con una expresión de sorpresa, frunciendo el ceño al mirar mi mano. Estoy pelando la piel. No respondí a su reacción, que parecía como si hubiera visto la cosa más extraña del mundo. Mis dos manos continuaron. Espera, ¿en serio no vas a comer eso? No, no me gusta. Frunció el ceño aún más y luego negó con la cabeza lentamente. Es inaceptable, estás menospreciando el pollo frito. Ponen mucho esfuerzo en freír de crujiente. Entonces dámelo a mí, me lo comeré. Sí, respondí. Inmediatamente agarró lo que estaba en mi plato y se lo comió. En el pasado me sorprendía la cantidad de comida que Ter podía comer, pero mi sorpresa fue aún mayor cuando vi a la persona que tenía delante de mí comiendo. Después de terminar de comer, volvimos al auto y discutimos a dónde ir a continuación. Todavía quedaba mucho tiempo. Quiero comprar algunos libros, dije, porque ya habíamos quedado en eso. Él asintió levemente antes de arrancar el auto y llevarme a la librería. Miré por la ventana y contemplé una ciudad que era extraña a mis ojos. Estuve en Los Ángeles con mi padre, pero no en esta zona. El auto finalmente se detuvo en una gran librería. El diseño del edificio de la tienda me dejó tan sorprendido que Pi, que estaba a mi lado, tuvo que llamarme y preguntarme por qué estaba soñando despierto. Saqué mi teléfono para tomar una foto del edificio. Antes de entrar, tan pronto como entré, me sorprendió ver el interior muy espacioso de la tienda. Caminamos hacia la sección de novelas de misterio y encontré un libro que quería comprar. Seguí caminando mirando a mi alrededor mientras llevaba varios libros que llamaron mi atención. ¿Has leído esto?, preguntó mientras mostraba un libro. Me acerqué para echar un vistazo. A veces las portadas de la edición original y la traducción no son las mismas. Negué con la cabeza. Parece interesante, dijo, pero volví a dejar el libro en el estante. ¿Por qué no comprarlo? No, ya no tengo tiempo para leer. Agarré el libro y lo puse en la cesta. Este libro parece interesante. En realidad, él no tiene tiempo para leer, pero yo todavía tengo tiempo. ¿Quieres este? Sí. Entonces léelo y resúmelo también, ¿de acuerdo? Después de que terminamos de elegir, salimos de la tienda. No compramos mucho, solo lo que pudimos conservar, porque teníamos otras cosas que llevar. Metió la bolsa de libros en la maletera del auto antes de que finalmente regresáramos al aeropuerto. Llegamos al aeropuerto mucho antes de lo previsto, tiempo suficiente para registrarse y esperar. Saqué mi novela recién comprada y la leí mientras esperaba mi vuelo. No es frecuente que lea novelas en inglés,
Puedo hablar un poco porque hablo a menudo con mi padre, pero no tengo la suficiente habilidad para leer una novela. Entonces tuve que abrir mi teléfono para traducir las palabras varias veces, a diferencia de él, que continuó leyendo sin dificultad. Cuando llegó el momento abordamos un avión con destino a San Francisco, la última parada de nuestro viaje. No tardamos mucho, desde Los Ángeles hasta San Francisco. Eran casi las 10 de la noche. Nada más bajar del avión me sentí muy cansado, probablemente por el cansancio que había acumulado desde que estuve en el hospital y tuve que continuar el viaje. Sin embargo, logré reunir fuerzas suficientes para subir al auto. Tan pronto como subí me quedé dormido, como en Hawái. Cuando abrí los ojos con dificultad, estaba oscuro a mi alrededor. Solo entraba la luz de la lámpara. Miré alrededor y me di cuenta de que habíamos llegado al patio delantero. Vi a la persona bajita parado frente a la casa, pensativo. No sé por qué, pero creo que quizá fue porque mi casa era tan bonita que te asombraba. La verdad es que me siento muy incómodo trayendo otras personas aquí, porque este es un lugar lleno de recuerdos para mí. Llevo mucho tiempo intentando volver, aunque es realmente difícil. Eran casi las 11 de la noche. El chico bajito había dormido todo el viaje, pero no parecía que mejorara. Quizás necesite descansar primero. Me detuve frente a la casa con las llaves en la mano. Generalmente me siento reacio a entrar y necesito tiempo para calmarme. No, que estaba de pie a un lado, no hizo ningún comentario. Después de calmarme y desbloquear la puerta, encendí la luz cerca de la puerta. Después de quitarme los zapatos, dije como siempre, mamá, ya estoy en casa. Y como siempre no hubo respuestas. Así había sido durante años. Cuando se encendieron las luces principales de la casa, la vista familiar volvió a aparecer. Crecí aquí y cada parte de esta casa me resulta muy familiar. Nada se ha movido ni cambiado en lo más mínimo. Todo estaba bien cuidado, porque mi padre siempre se aseguraba de que hubiera alguien que se encargara de ello. Llevé a Dautok a la habitación de invitados, se acercó y se quedó dormido inmediatamente. Mi trabajo era traer mis cosas y encender el aire acondicionado como antes. Cerré la puerta y luego fui a mi propia habitación. Solo quedan 2 días aquí. Bajé las escaleras para dar un paseo. Es imposible dormir en un lugar así. Y todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.